Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast Adiós a tu jefe. Te saluda como siempre Héctor Sosa con mucho gusto y en esta ocasión te quiero compartir una idea que se sembró en mí hace unos 7, 8 años y que dice así: todos podemos cambiar nuestra realidad. Y bueno, pues espero te sea útil, te sea interesante. Lo hice con mucho cariño para ti. Y sin más preámbulo, pues comenzamos. Una de mis películas favoritas es Inception, o en español El Origen. Si no la has visto, te la recomiendo mucho. Se trata de, un equipo de expertos que usan los sueños para alterar las ideas de las personas, ¿no? De manera imperceptible. La he visto muchísimas veces y nunca me aburre. Y algo que me gusta mucho de esa película es que, hablan sobre la posibilidad de sembrar una idea. Y esa idea puede proliferar, puede crecer adentro de nosotros y puede dictar mucho de lo que hacemos o nuestro destino incluso. Y básicamente la idea central de la película es que la realidad que vivimos es solamente lo que nuestro cerebro piensa que es real. O sea, nuestra propia realidad, la que cada uno tiene en su mente, proviene de lo que cada uno cree que es real. Y esto pues implica que nosotros mismos muchas veces nos ponemos un techo o nos ponemos barreras invisibles para los demás, pero que viven en nuestra mente y que nos impiden tener resultados muchas veces más grandes de los que tenemos actualmente o los que hemos tenido en nuestra vida por esas barreras mentales que tenemos, ¿no? Pero así como nos pueden sembrar ideas desde niños o a lo largo de nuestra vida que nos limitan, lo que se conoce como ideas autolimitantes. Por otro lado, también hay ideas que podemos sembrar en nuestra mente que nos pueden ayudar a liberarnos de eso, a destruir esos paradigmas, esas ideas erróneas que traíamos y sembrar ideas que nos permitan crecer y que nos liberen de tal manera que podamos pues lograr lo que nunca nos imaginábamos que podríamos conseguir, ¿no? Entonces, la idea central al final de lo que te quiero compartir en este episodio es, como te decía al inicio, que todos podemos cambiar nuestra realidad. Y bueno, esto viene de varios libros que he leído, muchos de mis favoritos que he mencionado incluso ya en otros episodios. Por ejemplo, el libro de The Millionaire Fastlane o La Vía Rápida del Millonario. Ya se encuentra en español este libro de MJ DeMarco, y el libro de The Strangest Secret, o bien conocido en español también como El secreto más extraño, de Earl Nightingale. Ambos creo que son indispensables. Yo te recomiendo que los leas. Ambos son bastante digeribles, muy, muy breves, no son tan grandes. Sobre todo el del secreto más extraño es súper corto, pero bueno, giran en torno a distintas formas o ideas que nos permiten liberarnos muchas veces de esto que traemos cargando, ¿no? De estos limitantes o estas ideas erróneas que nos han ido metiendo en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, en J. DeMarco, en su libro, ambos, porque tiene otro que se llama Unscripted. No sé si está en español ese, pero al final de cuentas él me dio una perspectiva completamente nueva sobre cómo es posible hacer dinero de manera exponencial, construyendo negocios prácticamente de la nada, ¿no? O sea, crear negocios, crear productos o servicios que resuelvan un problema, ¿no? Es la vía más rápida para volverte millonario si es que lo quieres hacer, ¿no? Y por otro lado, Earl Nightingale me confirmó todas estas ideas en un pequeño audio que grabó en 1956. Es una verdadera joya. Yo creo que todos deberíamos escucharlo al menos una vez en nuestra vida. Te voy a dejar los enlaces en los comentarios de estos dos recursos o contenidos que te acabo de decir, para que los puedas tú encontrar si gustas.
tanto el libro de MJ DeMarco como el audio de Strangest Secret. Y bueno, está en inglés este último. Y bueno, aunque no tengas un buen nivel de inglés, yo creo que vale la pena escucharlo. Aunque tengas con que tengas un mínimo, vamos, de comprensión, lo vas a entender muy bien, porque él hablaba muy, muy claro, muy fácil de comprender, ¿no? Su inglés. Y bueno, en resumen, pues no puedes cambiar tu realidad si no cambias la manera en la que piensas, ¿no? Sobre cómo te ves a ti mismo también. Y también, pues, por otro lado, no puedes cambiar la manera en la que piensas si no te expones a nuevas ideas que te ayuden a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Es por eso que siempre insisto mucho en que tienes que leer, o sea, todos tenemos que seguir leyendo constantemente, tenemos que aprender de las personas que ya lograron lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Entonces, y los libros o audiolibros son una excelente manera de hacerlo, de una manera acelerada, muy rápida. Y bueno, yo entiendo que la mayoría de la gente no está acostumbrada a leer, nunca nos lo inculcaron tal vez en nuestra niñez. En lo personal, pues tuve la fortuna de tener libros en la casa que por curiosidad abría o que me regalaban de vez en cuando, y de repente pues me daba curiosidad, ¿no? Y los abría, pero no fue un hábito que me inculcaran de niño, sino que fue un gusto adquirido a través de los años, simplemente por curiosidad, ¿no? Por querer ver qué era lo que decían esos libros. Y pues en la escuela pues nos dejan leer cosas, pero realmente generalmente lo hacemos porque es una tarea, no es un trabajo que nos dejaron. Pero yo insisto mucho en que tenemos que formarnos este hábito. A lo mejor no vas a leer todos los días si no quieres, pero pues ponerte una meta, un reto, vamos, de leer por lo menos, no sé, unos 10 libros al año, creo que es bastante alcanzable para empezar, ¿no? Si es que no estás acostumbrado o acostumbrada a hacerlo. Y poco a poco se va formando, se te va haciendo más sencillo y créeme que te puede cambiar la vida, ¿no? De hecho, yo creo que es la manera más sencilla, más práctica de cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Porque te expones, como te digo, a formas distintas de ver la vida, de otras personas que ya han recorrido un camino que nosotros tal vez nunca vamos a poder recorrer. Entonces, absorber esos conocimientos no tiene precio. Y bueno, volviendo al tema, algo que te quiero compartir aquí también es que, pues, si no te gusta la realidad que tienes hoy, o sea, si no estás satisfecho o satisfecha con tu vida el día de hoy, está en tus manos cambiarlo o cambiar esta realidad, y lo puedes lograr, ¿no? Entonces, de entrada, pues nada más hay que estar bien claros de que realmente no importa de dónde vienes, ni tu grado de escolaridad, ni la universidad en la que estudiaste, o si tienes o no parientes o amigos millonarios, ¿no? Nada de eso importa. O sea, no tienes ese pretexto, vamos, ¿no? Si no naciste en cuna de oro o no tienes parientes millonarios, no es un pretexto, ¿me explico? En mi caso, pues en mi familia no tuve o no tengo, vamos, familiares millonarios ni nada de eso. Muchos de mis familiares, pues realmente tuvieron problemas de alcoholismo o los tienen. Realmente nunca tuve un como modelo a seguir sobre los negocios, vamos, realmente no tenían o no tuvieron esa habilidad, ¿no? Para hacer negocios. Y bueno, yo carecí de muchas cosas en la infancia, nadie me enseñó a generar ingresos más que a través de una vida de empleado, ¿no? Y por eso es que comencé siendo empleado. Saliendo de la universidad fue lo primero que pensé, ¿no? Que era la mejor manera para lograr pues una estabilidad financiera y una vida sin preocupaciones económicas, ¿no? Pero ya después me di cuenta que no era por ahí. Pero bueno, hace unos 8 años, 10 años más o menos, me di cuenta que no me gustaba la realidad que yo tenía en ese momento, porque era un empleado, vivía una quincena tras otra, haciendo cosas que no me gustaban. Como te he comentado en otras ocasiones, yo me sentía subutilizado, frustrado, aburrido, ¿no? Y veía hacia la ventana, ¿no? En mi cubículo, y pensaba que tal vez podía generar ingresos muchísimo más altos en otro lado si me salía, vamos, de la Matrix, si me atrevía a hacer cosas distintas. Yo deseaba poder dejar mi empleo, por supuesto,
Pero en esa época pues era mi única fuente de ingreso, ¿no? Entonces, pues ahí estaba en ese dilema, ¿no? No me atrevía a dejarle el ingreso que tenía porque no tenía otra fuente, ¿no? Y yo creo que es lo correcto, o sea, no deberías de dejar tu empleo o tu negocio si es el único ingreso que tienes, sino que más bien deberías estar buscando cómo generar ingresos laterales eh, a la par, vamos, que te permitan ir generando ingresos pues cada vez más altos y que en algún punto tal vez incluso ya cuando veas, hayas validado el proceso y puedas suplir tu sueldo o una parte de él y entonces sí dar el paso, ¿no? Ese fue el camino que yo recorrí, por eso lo recomiendo de esa manera. Sin duda hay gente que dejó todo, que se arriesgó, que quemó los barcos y que dejó a un lado su sueldo y se aventó al vacío y la hizo en grande también, sin duda, pero son menos los casos, ¿no? Sobre todo si no tienes claro qué vas a hacer, es muy complicado porque lo más probable es que tengas que en 2 o 3 meses volver a buscar un empleo, ¿no? Porque un negocio generalmente no tiene éxito muy rápido, ¿no? Tiene una fase de construcción, de consolidación, de tracción, etcétera. Entonces toma tiempo. Y si tienes esa presión de los ingresos, si ya traes responsabilidades, etcétera, es más complicado, ¿no? Obviamente si eres muy joven y puedes darte el lujo de no tener ingresos un año y no pasa nada porque tal vez vives con tus papás y no tienes gastos grandes, tienes un ahorro a lo mejor que te permite vivir de eso, con ese dinero durante un buen tiempo, pues adelante, ¿no? Pero si ya tienes compromisos adquiridos y tienes un tren de vida, que es lo que normalmente sucede, hijos o hipoteca o lo que sea, pues se va haciendo más difícil, ¿no? Y el camino de generar ingresos laterales pienso yo que es lo más viable. Entonces, pues así estaba yo y te cuento, pues entonces más bien decidí cambiar mi realidad. Entonces me di a la tarea de leer y aprender de mentores, ¿no? Como los que te he mencionado. He escrito algunos artículos al respecto en el blog. Vas a encontrar, si vas a adiosatujefe.com, puedes encontrar artículos donde he escrito sobre los mejores libros de negocios, los mejores podcasts, etcétera. Pero bueno, el momento yo creo crucial para mí fue cuando tomé esa decisión, ¿no? Porque ya desde ahí en adelante fue simplemente cuestión de tiempo, ¿no? O sea, ya tenía claro que quería dejar mi empleo, pero que quería generar ingresos, ¿no? A través de internet, de alguna manera, no sabía cómo, pero sabía que tenía que hacerlo y que era viable, ¿no? Porque yo leía, pues, autores de Estados Unidos que ya lo hacían, entonces, pues me di cuenta que era posible, ¿no? Y pues pasaron muchos años y eventualmente lo conseguí, etcétera. Eso ya tiene un buen rato. Voy a cumplir 5 años justamente el mes que viene de haber dejado mi empleo Godín para siempre, ¿no? Ya dejé esa vida y desde entonces pues me dedico a generar ingresos, ¿no? de distintas maneras, como te he contado en otras ocasiones, pero generalmente a través de negocios online. Y bueno, yo siento que el viaje apenas comienza para mí, ¿no? Realmente me siento muy, muy feliz, muy contento de haberme atrevido a salir de esa zona de confort y yo sé que me falta muchísimo por aprender, pero bueno, al menos yo siento que ya di ese paso, ¿no? Pues he seguido aprendiendo durante todos estos años, construyendo sin descanso, ¿no? Distintas formas de generar ingresos y también pues creando contenido que ayude a otras personas, ¿no? Como este podcast y como el blog y como los grupos que tenemos, cursos online, etcétera. Pero bueno, al final de cuentas creo que el camino es lo que se debe de disfrutar, ¿no? El proceso, como te he dicho, y yo estoy muy contento de haber tomado esa decisión hace 8 años, de que, o sea, esa claridad, vamos, esa idea que me sembré a mí mismo de que estaba desperdiciando mi vida y que podía cambiar mi realidad y que podía tener la vida que yo realmente quería, ¿no? Fue poderosísimo. Y para esto último, creo que es muy, muy poderoso el realmente imaginar cómo quieres que sea tu vida de aquí a 5 años, por ejemplo. ¿No? O sea, si ahorita no te gusta la realidad que tienes, yo te invito a visualizar cómo quieres que sea tu vida en 5 años. O sea, imaginar un día de tu vida
ya como tú quieres que sea, ¿no? Lo más detalladamente posible, es decir, cómo despiertas, en dónde despiertas, con quién despiertas, a qué hora, qué haces al despertar, si hace frío o hace calor, si estás en la playa o estás en una ciudad, si estás en un bosque, cómo es la casa donde vives o el departamento, si es tuyo o lo rentas, qué ropa te pones, qué desayunas, qué haces durante el día, cuáles son tus actividades, vamos, qué horarios manejas, en qué estás trabajando, qué es lo que estás haciendo. Y, o sea, y aquí hasta ahorita, como te puedes dar cuenta, no estoy hablando de dinero, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo quieres que sea tu vida, porque yo pienso que una vez que tienes claro cómo quieres vivir, tu cerebro también empieza a trabajar para como decodificar eso y ver qué hacer, ¿no? De manera muchas veces inconsciente, te va mandando información de cómo lograrlo, ¿no? Pero todo parte de esa visualización que obviamente requiere, ya para llegar ahí requiere muchísimo trabajo, pero si tienes claro tu objetivo es mucho más sencillo y sobre todo mucho más viable o factible que lo consigas. Muchas veces, bueno, yo lo sentí durante varios años, ese bloqueo, esa incertidumbre, ¿no? De cómo lograrlo, cómo hacerlo, pero una vez que tuve claro cómo quería vivir, qué era lo que yo quería hacer en mi día a día y cómo quería que fuera básicamente un día normal de mi vida, me di cuenta que realmente era muy viable si construía negocios online, porque eso me permitiría tener libertad de horario y de ubicación geográfica. Eh, no tenía que tener un jefe, no tenía que ir a una oficina. Podía trabajar a mi ritmo, a mi propio ritmo, vamos, y haciendo las cosas que me gustaran. Y sin tener preocupaciones económicas, ¿no? Realmente ese era mi objetivo y bueno, después de este tiempo puedo decir que lo he logrado. Obviamente estos objetivos van a ir cambiando, ¿no? A través del tiempo, pero pues si tú tienes claro a lo que quieres llegar, es mucho más factible, vamos, que lo consigas. Pero bueno, tienes que seguir aprendiendo, como todo. Vamos a seguir aprendiendo, seguimos cometiendo errores todo el tiempo. O sea, yo creo que eso también te detiene muchas veces, ¿no? Porque piensas que si te equivocas puedes quedar en ridículo, ¿no? El miedo al fracaso, vamos, es bien poderoso y nos paraliza, ¿no? Pero en realidad, como te he comentado otras veces, el fracaso o fallar es parte del proceso, ¿no? Y es como un niño que empieza a caminar, un bebé, o sea, se cae N veces, ¿no? Y empieza poco a poco a caerse cada vez menos y de repente pues ya no se cae. Entonces es un proceso, yo creo que está sobrevalorado el fracaso o el fallar, el equivocarse, porque pues así nos educaron, ¿no? A que el examen tenías que sacar 10 porque, o sea, si sacabas 10 era porque no te equivocabas, ¿no? Entonces esa forma de evaluarnos durante toda la vida hace que nos cueste trabajo aceptar errores o aceptar cuando nos equivocamos y nos da miedo equivocarnos siempre. Pero si te liberas de eso y entiendes que es parte del proceso, es mucho más sencillo, ¿no? En realidad, ese peso que le damos a los errores es meramente, yo creo, subjetivo, ¿no? La mayoría de la gente no se da cuenta de las veces que nos equivocamos. Yo me he equivocado muchísimas veces y lo sigo haciendo, pero también he tenido aciertos y esos aciertos son los que me han ayudado a lograr mis objetivos eventualmente. Entonces, pues te invito a leer los libros, algunos de ellos, digo, no tienes que leerlos todos, ¿no? Pero creo que vale la pena que le eches un ojo a la lista de libros de negocios que recomiendo. Te voy a dejar el enlace aquí en la descripción del episodio y si gustas echarle una ojeada o un vistazo a estos títulos de libros. Algunos de ellos ya los he comentado en otros episodios, pero bueno, yo te invito a escoger 2 o 3 de estos libros y leerlos cuando tengas oportunidad este año. Ponerte como objetivo, vamos a leer al menos 2 o 3 de esta lista y créeme que eso te va a incentivar a aprender más cosas y a crear
distintas maneras de generar ingresos y eventualmente, si tú quieres, pues poderle decir adiós a tu jefe, ¿no? Como es el título de este podcast, pues al final de cuentas se trata de libertad financiera, ¿no? Que es lo que hemos hablado durante todo este tiempo y seguiremos hablando, ¿no? Todos los temas que tocamos en este podcast pues giran en torno a la libertad financiera, ¿no? Y yo hago mucho énfasis en aprender, en seguir aprendiendo y en consumir contenido útil, de calidad, que realmente nos ayude a ser cada vez mejores. Entonces, bueno, te agradezco mucho tu atención, tu tiempo, y nos estamos escuchando muy pronto en un nuevo episodio. Que tengas una excelente semana. Te mando un fuerte abrazo.